Muy buenas tardes, bienvenidos a la Academia Filosófica de Santa Clara. Aquí se aprende a vivir. La finalidad de la institución o de la academia es ayudar al ser humano de ser mejor moralmente y a través de ello aprender a ser un poco más felices y contribuir con la humanidad. En esta conferencia de sexo y sexualidad vamos a poder aprender, vamos a poder conocer mucho sobre este tema que nos incumbe a todos los seres humanos. Y ese es el objetivo de la institución. El filósofo griego Sócrates, padre de la filosofía, 400 años antes de Cristo, decía: limitar el placer es conservarlo, lo contrario es destruirlo. ¿Qué quería decirnos este sabio de la antigüedad? De que nosotros, todos los seres humanos, tenemos una cuestión natural de sentir un agrado, de sentir un gusto, un placer. Pero ese placer debería ser limitado, porque cuando no está limitado, cuando no está en su justa medida, nos lleva a sufrimiento, a dolor, a causarnos situaciones desagradables en nosotros mismos, o también podemos causar problemas a los demás. Para comprender este tema, como el sexo y la sexualidad, tenemos que comprender qué es el sexo y qué es la sexualidad. El sexo está indicado específicamente a las cuestiones físicas, orgánicas, fisiológicas, para diferenciar o distinguir del macho a la hembra, y en caso de los hombres, del hombre a la mujer. ¿Y qué es la sexualidad? La sexualidad es el conjunto de características físicas y psicológicas del hombre. Entonces, comprendiendo estos dos conceptos, podemos analizar de que el sexo, el concepto del sexo, está básicamente orientado a la parte corporal, a la parte reproductiva del hombre y de la mujer. En cambio, la sexualidad abarca tanto lo físico y lo espiritual, es decir, el comportamiento, la conducta, tanto del hombre y la mujer es distinto, hay una diferencia, y la sexualidad abarca ese campo, engloba esos dos aspectos. Entonces, es importante de saber diferenciar qué es sexo y qué es sexualidad. Entonces, nosotros, para poder comprender todo ello, hay una sensación que todos los seres humanos tenemos, que es el placer, y hay que comprenderlo. El placer, como concepto, es la sensación que uno experimenta, es un disfrute que uno experimenta o cuando uno satisface una necesidad. Es una cuestión natural en todos los seres humanos, pero como decía Sócrates, hay que aprender a limitarlo, hay que ponerlo en su justa medida, para no evitarnos sufrimiento o dolor o causar problemas a los demás. Y hay dos tipos de placeres: el placer físico y el placer mental, psicológico, emocional o espiritual, como quieran llamarlo. Dentro del placer físico, nosotros podemos experimentar a través del sentido del gusto, del sentido del olfato, de la vista, del oído. A través de esos sentidos nosotros podemos experimentar esas sensaciones de placeres. Un ejemplo para ello es la comida, es la bebida. Cuando uno tiene un alimento o una comida de su preferencia, pues sentimos un agrado, un placer. Si queremos un bocadito apetitoso para las personas que les encantan los dulces, ¿no? Les fascina comerse, llevarse a la boca ese bocadito, les causa un placer muchas veces inmenso, y hay personas incluso que no se resisten.
Y eso tiene una consecuencia, no limitarlo o saber manejarlo adecuadamente, tiene consecuencias, porque después las personas se van pues afectando su cuerpo físico, ya estando con un cuerpo más voluminoso, es decir, se van creando una obesidad o un exceso de grasa en el cuerpo físico, por no poder controlar, en estos casos, de las comidas no saludables, que son agradables, y no saber poner en su vida ese placer o ese gusto. Entonces, también están en las bebidas. Cuando uno tiene deseos de tomar una bebida, uno experimenta un placer, un gusto. También ahí uno siente ese placer. Pero muchas veces el ser humano, por no saber controlar ese placer, se ha dejado llevar a extremos como consumir bebidas alcohólicas o sustancias que son nocivas para el cuerpo físico, como las drogas legales y las ilegales. Las drogas legales son el cigarro, el consumo del tabaco o el alcohol en todas sus variantes. Entonces la persona que no sabe controlar ese placer, pues se deja llevar y llega a ocasionarse problemas. Y esos problemas ocasionan tanto en la salud de la misma persona, como también puede generar situaciones desagradables, como un accidente o un atropello de la misma persona. Entonces es una situación que uno tiene que tomar en cuenta. Porque una persona que no tiene control sobre esos placeres, porque al tomar una bebida o al consumir una droga, ya sea legal o ilegal, se está generando placeres. Entonces, no saber controlar ello le lleva a situaciones mucho más complicadas, como las enfermedades, como los accidentes, la violencia que incurren en la familia. Entonces, hay consecuencias negativas. Por eso es que hay que saber limitarlo. También podemos mencionar otro tipo de situaciones, como por ejemplo el escuchar música a través de los sentidos del oído. Hay personas que todo el tiempo, día y noche y en todo momento están escuchando música. No porque sea malo escuchar música, sino el exceso, la demasía, ya no es bueno, porque ya perturba tus actividades, tu conocimiento. Entonces te limitas solamente a una situación por esa sensación de sentir el placer. Entonces hay que analizar cuántos de ustedes están cometiendo esos errores, porque yo a veces observo, incluso en la calle, en los medios de transporte, las personas están con los audífonos y están a volúmenes altos. Con el tiempo se van a crear un problema físico a la audición. ¿Por qué? Porque escuchar en un lugar donde hay mucho ruido, tienes que aumentar el volumen y aún así a veces no escuchas bien. Pero a pesar de esas incomodidades, las personas, por el solo hecho de sentir esos placeres, esos gustos, esos disfrutes a través de la música, pues se están creando problemas físicos y también causan perturbaciones o incluso pueden generar accidentes. Entonces vean las consecuencias. No solamente es limitarlo, sino hay que ver las consecuencias de estas situaciones. Lo mismo, por ejemplo, para las personas que les encanta el fútbol. Están todo el día con el fútbol, ven fútbol, se informan de fútbol. No porque el fútbol sea malo, sino lo toman como un vicio, como una actitud que realmente perturba y dificulta las actividades normales de las personas. Las personas que les gusta ver las novelas dejan de hacer cosas personales, cosas que hacer en la casa por estar viendo las novelas. O las personas que están cocinando, a veces se les malogra o se les queman los alimentos por estar distraídos en la novela. Y entonces no saben separar, no saben limitar. O las personas que solamente ven programas de televisión, como los programas de esos de reality, como Combate, Esto es Guerra, donde también se manifiesta, se utiliza bastante lo que es el sexo y la sexualidad, pero de una manera equivocada, abusiva. ¿Por qué? Porque hay mucho contenido de sexo y sexualidad en esos temas
y de alguna manera es una denigración y es una falta de respeto a las personas. Entonces, uno puede seguir enumerando y así situaciones donde uno, a través del placer, experimentamos en esas situaciones. Y están las cuestiones o los placeres psicológicos o espirituales. Por ejemplo, los recuerdos agradables. Uno basta imaginarse con el pensamiento y genera situaciones agradables en uno mismo. Los viajes placenteros, los paisajes, irse de recreo a un lugar como una playa o el campo. Entonces, hay muchas situaciones donde uno puede experimentar placer ya teniendo el contacto directo a través de los sentidos o imaginándonos o ejercitando el pensamiento. Entonces, nos damos cuenta de que hay dos tipos de placeres. Ahora, estos sentimientos, estos placeres que uno experimenta están bien cuando están en su justa medida. Cuando están equivocados o incorrectos, es que nos perjudican a nosotros mismos o podemos perjudicar a los demás. El filósofo griego Epicuro decía: el hombre debería lograr un placer equilibrado en todas las formas. ¿Qué quería decirnos este filósofo de la antigüedad? Si nosotros a esos placeres que tenemos, que son necesidades propias del ser humano, aprendemos a ponerlo en un equilibrio en todos sus aspectos, y en este caso con respecto al tema de hoy, que es el sexo y la sexualidad, y sobre todo en ese aspecto, saber equilibrarlo, saber ponerlo en armonía, en su justa medida, nos va a llevar a vivir un poco mejor, nos va a llevar a tener una relación mejor con la pareja o en cualquier situación en la que nos encontremos. Entonces, qué importante lo que decía este filósofo griego, es decir, aprender a lograrlo, que el placer lo pongamos en equilibrio, tenerlo en equilibrio en todas sus formas. Es decir, acá no hay excusa de que solamente hace algunas situaciones y algunas no, en todas realmente debería ser así. Entonces, si nosotros hablamos de los excesos, ¿dónde están los excesos? ¿Dónde está la causa de todo este problema? Está en un sentimiento de sensualismo que está en nosotros, todos los seres humanos, que es el sentimiento del sensualismo, que a través del sensualismo uno disfruta, tiene placeres, tiene disfrutes. Entonces, podemos mencionar algunos casos de excesos, por ejemplo, en el caso de la sexualidad o el sexo. El sexo en la pareja está permitido cuando tiene un límite, pero sin embargo, en las relaciones de parejas normalmente hay un exceso. Cuando hay un exceso del sexo en las relaciones de parejas, aún siendo formales, serias las relaciones, ese exceso trae problemas físicos, trae problemas psicosomáticos en las personas que abusan del sexo en esa relación de pareja. Y también trae perturbaciones en la relación, porque puede ser que una de las partes de la pareja que no esté de acuerdo o no esté condicionado para tener la misma impulsividad que tiene la otra persona en este aspecto del sexo. Entonces, esa situación de desequilibrio, de tener no de la misma forma en la pareja, lleva a conflictos, a situaciones de discusión o a abusos que se puede cometer dentro de una misma relación de pareja. Y si eso no tiene control, si yo no controlo, no limito ese placer que es natural en el ser humano, así como en el exceso en las parejas, puede llevarnos a otras situaciones, como la promiscuidad. ¿Qué es la promiscuidad? Es tener parejas constantemente, es decir, uno va cambiando de una pareja a otra. Estoy con una y después con otra, y en otros casos se dan parejas múltiples, es decir, la persona ya no tiene 2, 3, 4.
Es decir, tienen varias parejas al mismo tiempo, tanto en hombres como en mujeres. ¿Y por qué? Porque el hecho solo de llevarse el placer por el placer, por ese solo hecho de querer experimentar, por querer disfrutar. Yo sé que detrás de ese sensualismo en exceso, de ese placer que uno experimenta, hay otros sentimientos también. Es el egoísmo, el interés personal, pero sobre todo está el sensualismo, y a través de ello nosotros experimentamos esos placeres. Entonces, así como hay esa promiscuidad, si uno no tiene control, no tiene freno ante ello, eso se va creando una situación mucho más complicada. Y hay casos de personas donde ya no solamente quieren experimentar con personas del sexo opuesto, sino quieren experimentar placeres con personas del mismo sexo. Entonces están entrando a un campo de la homosexualidad o del lesbianismo en el caso de las mujeres. Yo sé que esto no se puede generalizar, porque alguien dirá, sí, pero yo tengo varias parejas y yo no tengo ningún deseo de estar con otra persona de mi mismo sexo. Es cierto, pero no podemos generalizarlo. Pero yo sé que hay personas que tienen todas esas desviaciones. Esos son los riesgos si eso no tiene control. Lo mismo si nosotros analizamos otro aspecto del exceso del sexo y la sexualidad, nos lleva a la prostitución. Hay personas, movido tanto por este problema del sexo en exceso, como el caso de las ninfómanas, mujeres que no se satisfacen sexualmente, o los hombres que también no se satisfacen sexualmente, pueden llevarles a entrar en el mundo de la prostitución, con consecuencias terribles, porque la prostitución, independientemente de que a veces como excusa lo toman que es por una cuestión económica, no lo es tan así, porque las consecuencias se convierten en una esclavitud, en un abuso, en la explotación de las mujeres, de los niños, generalmente, porque también hay en hombres, pero normalmente se da en el caso de las mujeres o de los niños. Y si eso uno va analizando, si eso no tiene freno, es mucho más extenso, nos lleva a la pornografía. Estar viendo videos, películas, revistas con contenidos eróticos, con contenidos sexuales, y hay mucha gente que está involucrada en ese mundo de la pornografía. ¿Y por qué? Porque no tienen la capacidad de ponerle el límite a ese placer que es natural, que es normal, pero hay que limitarlo. Pero después sufren las consecuencias, porque la persona que está metido en ese mundo de la pornografía se causa mucho sufrimiento, no vive feliz, y también puede ocasionar daño a otras personas, como ocurren las violaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y así la perversidad del sexo y la sexualidad en exceso realmente nos lleva incluso a otras situaciones, como la pedofilia, el sexo con los niños, la zoofilia. Hay personas que tienen sexo con animales, la necrofilia, que es el sexo con muertos. Son aberraciones, son desviaciones que, si esto no se pone límites, no se pone un control, un equilibrio en ese placer que está en nosotros, nos puede llevar a toda esa situación. Entonces hay que analizarlo, hay que tomar conciencia. Asimismo, el sexo y la sexualidad es utilizado en el mundo de los negocios. Las empresas ganan millones utilizando el sexo y la sexualidad, porque a través del marketing, a través de la publicidad, las personas o las empresas utilizan el sexo para aumentar sus ingresos, para aumentar su utilidad. Entonces, pero no evalúan estas personas que están utilizando el sexo solamente con la intención de ganar más dinero, sino no hay un respeto
a la dignidad del ser humano, porque el ser humano, sea hombre, varón o mujer, o sea niño, sea en la condición que esté, merece el respeto absoluto. Entonces no puede ser utilizado o no puede ser considerado como un objeto sexual para tener ganancias, para tener ingresos económicos. Entonces es un tema donde uno tiene que analizarlo, donde tiene que reflexionar, porque todo lo que uno hace, todo lo que uno piensa, todo lo que uno actúa, tiene una consecuencia, tiene un resultado. Muchas veces uno dirá de que, pero bueno, yo no hago nada, aparentemente no haces nada, pero ¿a quién le gustaría que te utilicen sexualmente para fines personales? Yo creo que a nadie. Entonces hay que analizarlo por ese lado. Y las personas que cometen este tipo de actos o utilizan a los seres humanos como objetos sexuales, tienen consecuencias. Van a tener que pagar en algún momento de su existencia esos procederes equivocados. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a una ley de causa y efecto. Es una ley perfecta. Todo lo que nosotros hacemos lo vamos a tener que cosechar. Entonces, de ahí viene el rechinar de dientes, de ahí vienen las lamentaciones, ¿sí? Entonces, hay que analizar. Si no queremos estar en esa situación de sufrimiento, de dolor, entonces hay que ajustarnos a una ley que es perfecta, la ley natural, la ley divina. Entonces, ese es el camino para salir de todas esas perversiones o de todos esos excesos en lo que es el sexo y la sexualidad. Entonces, veamos cuál es la causa verdadera del exceso de sexo y sexualidad. ¿Cuál es la verdadera causa? La verdadera causa está en un sentimiento que todos los seres humanos lo tenemos, absolutamente todos, que es un sentimiento de sensualismo. El sentimiento de sensualismo está en nosotros, es natural y es necesario para nuestro progreso. Pero muchas veces ese sensualismo que está en nosotros está en demasía, está en exceso. Ahí es el problema. Cuando está en demasía, en exceso, es una imperfección moral que nos lleva a situaciones muy complicadas. Entonces, ese sentimiento de sensualismo, ¿cómo lo vamos a comprender? Para poder comprender que la verdadera causa de todos esos excesos del sexo y de la sexualidad, tenemos que partir de un principio, de que el ser humano es una dualidad. Es una dualidad de alma, de espíritu, más un cuerpo físico. Y cuando uno va comprendiendo de que nosotros no solamente somos este cuerpo físico, sino somos un alma, un espíritu, más un cuerpo físico, vamos a analizar de que como alma, como espíritu, tenemos tres facultades. La facultad del pensamiento, la facultad del sentimiento y la facultad de la voluntad. Dentro del pensamiento tenemos dos formas de pensar, la forma positiva y la forma negativa. Y cuando uno genera pensamientos negativos, cuando yo me molesto, pienso equivocadamente, me angustio, me desespero, o genero pensamientos de exceso, de pensamientos en relaciones sexuales, en la pornografía, todos esos pensamientos negativos lo transmitimos al cuerpo físico. Y muchas personas, por ese exceso de sensualismo, experimentan problemas en el cuerpo físico, como las alergias o alguna situación psicosomática que se le puede mostrar en el cuerpo físico de la persona. Entonces, si nosotros vemos, así como el pensamiento negativo es una forma en la que nosotros nos podemos manifestar, también está el pensamiento positivo. Pero cuando es positivo, nosotros en nuestro cuerpo lo saneamos, lo armonizamos. Es decir, no nos afecta negativamente en el cuerpo físico, tampoco afectamos a los demás. Entonces, en ese sentido, los buenos pensamientos
son importantes de tomar en cuenta. Y cuando hablamos de los sentimientos, está el sentimiento de bien, pero el sentimiento de bien está en escaso desarrollo en nosotros por el grado de evolución que tenemos. Pero también está el sentimiento de amor propio, de interés personal, el egoísmo, el sensualismo, sentimientos que están en nosotros. Y también tenemos la voluntad, que la voluntad es el libre albedrío, es nuestra libertad de querer hacer o no hacer. Nosotros constantemente ejercemos nuestra voluntad. Por eso tenemos el sensualismo y nosotros con nuestra libertad, con nuestra voluntad, ejercemos ese sensualismo y muchas veces no tenemos el control. Entonces, si dijimos que el sensualismo es un sentimiento natural en nosotros, los seres humanos, ¿qué viene a ser el sensualismo? Como concepto podemos entenderlo de que el sensualismo es el disfrute a través de los sentidos. Es el placer, es el goce que sentimos movido por ese sentimiento de sensualismo. Entonces, si el sensualismo es un sentimiento natural, hay que saber equilibrarlo, hay que saber ponerlo en su justa medida, como decía Sócrates o el filósofo griego Epicuro, ¿no? Ponerlo en equilibrio. Y cuando está en equilibrio, no nos perjudica a nosotros ni perjudica a los demás. Por ejemplo, el sensualismo en el sexo. Aquí se manifiesta cuando el sexo es equivocado y cuando está en exceso. Hablamos del exceso, por ejemplo, en las parejas, o las personas aún no teniendo parejas formales entran en la promiscuidad, hay un exceso y eso tiene consecuencias negativas. Y cuando es equivocado, pues hay desviaciones como la homosexualidad, como el lesbianismo, como la pedofilia, la zoofilia o otro tipo de equivocaciones que uno tiene. Entonces, eso es movido por el sentimiento de sensualismo en exceso. Entonces, lo mismo con el sensualismo, pues tenemos excesos en las comidas, en las bebidas, en todas las situaciones que uno puede disfrutar a través de nuestros sentidos. Entonces, ahí es importante de tomar en cuenta de que la verdadera causa de todos nuestros problemas no está en un problema económico, no está en la pobreza, como muchas veces dicen, no está en los problemas sociales, culturales o religiosos, sino está en nosotros como alma, como espíritu. Uno de los excesos que uno muestra es el sexo, movido por ese sensualismo que está en nosotros, que es una imperfección, pero hay que saber limitarlo, hay que saber controlarlo para no tener problemas o consecuencias negativas. Entonces, si sabemos que ya la verdadera causa de todo este exceso está en nosotros mismos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un sabio, Sócrates, decía, conócete a ti mismo y nada en demasía. Entonces, para poder poner en su equilibrio este exceso de sensualismo en nosotros, tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos. Y tenemos que preguntarnos quiénes somos nosotros. En realidad, como Sócrates lo entendía, nosotros los seres humanos somos una dualidad, somos un espíritu, un alma que tiene un cuerpo físico. Y por lo tanto, tenemos sentimientos, y uno de esos sentimientos, el sensualismo, pues hay que ponerlo en su justa medida para evitarnos sufrimientos, dolores en nuestro cuerpo físico o perjudicar a los demás. Quiero hacer una salvedad en este caso. Yo sé que es un tema bastante controversial y muchas veces de repente las personas se pueden sentir tocadas por el tema, pero la intención de la institución, de la academia, no es juzgar ni criticar los actos equivocados del ser humano, sino es informar, es instruir, es buscar moralizar para que la persona se vaya limitando, para que se vaya poniendo en su justa medida
y evitarse los sufrimientos, los dolores, a través del razonamiento, a través del estudio. Entonces, el objetivo es eso, es contribuir, es informar. Entonces, el sensualismo está en todos nosotros. Ahora, si hablamos del sexo y la sexualidad, entonces, ¿cuál es la finalidad del sexo? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo? Muchas veces hay personas que dicen, el sexo es sucio, es cochino, es pecado, dicen. Pero sin embargo, nosotros no podemos decir eso, porque si no habría sexo, no podríamos estar aquí. El sexo cumple una función trascendental en la vida del espíritu, del alma. Porque a través de ello, nosotros venimos a este mundo a seguir progresando, a seguir evolucionando como alma, como espíritu. Imagínense ustedes, si no fuera por el sexo, no estaríamos aquí, no tendríamos este cuerpo físico. Entonces, el sexo en realidad tiene un fin importante en la vida del alma, del espíritu. Entonces no podemos decir de que es sucio o es cochino, sino hay que saber equilibrarlo para poder vivir en armonía, en paz, en sosiego, con nosotros mismos y con los demás. Y en este caso, ya específicamente, la relación en las parejas, pues para que haya una relación armoniosa, agradable, respetándose mutuamente, entonces uno vive un poquito mejor. Y entonces, vamos a evaluar un poquito las finalidades. Si se dice que no es, pues, algo sucio, algo cochino, el sexo, entonces, ¿para qué es? ¿Para qué? Como ya dijimos, ha sido con un fin de poder traer más seres, pero también, en principio, el sexo cumple una función importante, que es la reproducción de los seres humanos, porque si no habría ello, si no habría sexo, desaparecería el mundo corporal, es decir, el hombre no existiría. Sin ello no hay definitivamente. Eso es un aspecto importante. Y el otro aspecto que cumple, que es una finalidad importante, también es el mantenimiento de la armonía de la especie humana. Si no habrían sexo, imagínate que se habrían desequilibrios, imagínense que hubieran solo hombres, o habría mayor cantidad de hombres o mujeres, o viceversa. Habrían problemas, habrían desequilibrios en la especie humana. Y otro aspecto importante que muchas veces no se menciona es, a través del sexo, uno trae a nuevos espíritus a que puedan reencarnar en este mundo y puedan seguir su evolución en esa ley perfecta que es la ley de progreso. Nosotros, si estamos aquí, gracias a que nuestros padres nos han concebido a través del sexo, y por eso estamos aquí. Independientemente en qué condiciones hayamos venido, pero es en función básicamente a este aspecto del sexo en las parejas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, en la ignorancia y en el desconocimiento, hemos traído los hijos por traerlos. Es decir, nunca hemos hecho un plan, nunca nos hemos planificado. Normalmente los hijos o nosotros hemos venido como hijos no deseados, no planificados. Entonces ahí es importante, si bien es cierto que uno puede traer seres para ayudarnos a progresar en este mundo material, pues tiene que estar planificado, organizado, y vienen a un mundo mucho más agradable, hijos realmente deseados. Por el contrario, si solamente nos dejamos llevar en el sexo por placer, por gusto, por el disfrute, pues traemos hijos no deseados, y muchas veces, como esos hijos que ya no lo podemos ni criarlos, no lo podemos educar, o no estamos preparados realmente, nos puede traer situaciones muy desagradables, como una convivencia muy violenta,
relaciones tormentosas en la familia, los padres con los hijos. Entonces, hay que analizar, hay que razonar y hay que hacer un plan para atraer a los seres queridos. Bien, entonces, eso es importante. Hay 3 aspectos que se ha mencionado. La finalidad del sexo, entonces no lo veamos de esa manera, sino veamos como algo trascendental para el ser humano. Solo hay que saber equilibrarlo, solo hay que saber ponerlo en su justa medida. Pero alguien dirá, pero entonces no tendríamos que tener sexo. Miren, el ser humano, como alma, como espíritu, a medida que va evolucionando, ya no cometerá estos excesos, ya no buscará placer por placer, sino solo tendrá sexo para poder procrear, para traer seres en un ambiente planificado y armonioso. Entonces, a eso nosotros en algún momento vamos a llegar como humanidad. ¿Por qué? Porque estamos en ese progreso, en esa ley que es perfecta, la ley de progreso, la ley natural. Entonces, cuando nosotros nos enfoquemos a eso, lo lograremos en algún momento. Pero en el momento de la evolución de la especie humana, pues nosotros no podemos hablar todavía de esa situación. Así como en los animales. Los animales no buscan placer por placer, solo se procrean porque tienen que mantener la especie, porque tienen que procrearse, solamente por eso. No son como nosotros los seres humanos, tienen la libertad y abusan de esa libertad. Tienen el placer y abusan de ese placer. No hacen eso. Entonces hay que observar, incluso en los animales, nos dan mucha enseñanza, mucho conocimiento, el comportamiento que debemos nosotros. Nosotros, en nuestro cuerpo físico, tenemos el límite. Está en nosotros el límite hasta dónde debemos actuar y hasta dónde no. Pero muchas veces en ese abuso de la libertad, del libre albedrío, pues cometemos excesos y después nos perjudican. Esos daños o perjuicios que nos ocasionan son libres, decididos por nosotros mismos, pero las consecuencias son obligatorias. ¿Por qué? Porque nos rige una ley de causa y efecto. Así como sembramos, nuestra siembra es libre, pero nuestra cosecha es obligatoria, porque vamos a tener que sufrir las consecuencias. Si son buenas, los efectos serán benéficos, serán buenas. Si son malas, serán negativos. Entonces, con esta exposición, yo quiero entrar ya a la parte de las preguntas. Quiero que hagan sus preguntas, sus dudas con respecto a este tema, que es muy profundo, que es bastante interesante, sobre todo para analizarlo desde el punto de vista filosófico, comprendiendo de que nosotros somos una dualidad, no solamente somos un cuerpo físico. Bien, ¿alguien tiene una pregunta? Sí. Sí, profesor. Estaba explicando en su conferencia de que el sexo es natural, pero también hay que planificar. Uno de los objetivos, también mencionó, es la de reproducirse. Pero cuando se hace una planificación, también hay entidades que recomiendan utilizar medios anticonceptivos. ¿Cómo ve usted esa propuesta? Porque para evitar lo que es la familia numerosa, para que de alguna manera se llegue pues, al extremo, a la pobreza y no puedan mantenerse a los hijos. Mire, es un tema importante que usted mencione para poder planificar, para no tener hijos por tenerlos, pues hay que utilizar los anticonceptivos. Eso es lo que algunas personas, algunos especialistas recomiendan. El ser humano, dentro de su evolución intelectual, pues ha buscado muchas formas de poder ayudar que haya equilibrio, que haya cierto orden en el ser humano. Pero dentro de esos, de querer buscar a través del conocimiento intelectual, muchas veces se ha equivocado. Si ustedes analizan o investigan un poco con respecto a los anticonceptivos, hay consecuencias muy lamentables
para la vida de las personas, tanto para el que lo consume o para los niños que vienen, que pueden ser afectados. Entonces hay que tener mucho cuidado. Un expositor de Argentina decía, para saber controlar, para saber planificar una relación de pareja y tener los hijos deseables, solo hay que saber sumar y restar. Y es cierto, hay periodos donde la mujer está en un periodo fértil y hay periodos donde la mujer no está fértil, es decir, no se puede embarazar. Entonces, ese es el método que es más difícil manejarlo para las personas, pero si uno quiere, lo puede lograr, puede utilizarlo. Pero como estamos movidos por ese sensualismo en exceso, muchas veces no razonamos, no analizamos, no vemos las consecuencias. Entonces nos dejamos llevar solo por el placer y pues cometemos errores, cometemos errores y sufrimientos, tanto para las personas o como para los mismos hijos que vienen. Entonces, el tema de los anticonceptivos, yo creo que es un tema bastante controversial. Incluso los mismos médicos en algunos casos no están de acuerdo. Por ejemplo, como la pastilla del día siguiente, es muy dañino. Ustedes tienen que analizarlo, investigarlo. O las mujeres que utilizan hormonas, inyecciones, como son sustancias químicas, hay un efecto en el cuerpo físico y muchos de los anticonceptivos incluso están considerados como abortivos. Entonces hay que evaluarlo, pero si uno se limita a lo natural, a lo que corresponde, lo necesario y lo útil en la naturaleza, no necesitamos ni siquiera esos anticonceptivos. Uno puede limitarlo, como decía Sócrates, o como decía el filósofo Epicuro, podemos poner en equilibrio entonces ese placer y entonces evitarnos todas esas situaciones. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿O se han quedado asustados por todos los excesos que uno comete en el sexo? Una consulta, profesor. También comentó sobre el homosexualismo. Es un exceso del sensualismo. Pero la medicina lo ve de que hay una dificultad en lo que es los cromosomas. Ya varones que nacen, o sea, de una forma orgánica, pero tienen sus genes, o sea, cromosomas más femeninos. Y por eso desarrollan un cuerpo de mujer. Y su conducta va cambiando, ¿no? De niño y después quieren ser niñas y así hasta llegar a ser adultos y mujer. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Mira, es un tema interesante y si nosotros lo vemos a la homosexualidad como algo físico, no es así. Los mismos científicos ya han demostrado de que no tiene que ver nada las hormonas, porque tanto el hombre y la mujer tenemos ambas hormonas, es decir, en el hombre hay hormonas femeninas y hay hormonas masculinas, como también en la mujer. Entonces en realidad lo tenemos ambos, en ambos sexos. Pero el tema de la homosexualidad no es para criticar ni juzgar, sino que hay que abordarlo desde un punto de vista más de la vida del alma, del espíritu. Porque ¿qué pasa con estas desviaciones en lo que se refiere a la homosexualidad o al lesbianismo? Son perturbaciones, son desequilibrios del alma, del espíritu, que han tenido en existencias anteriores. Y cuando reencarnan, vienen con esos problemas y esos problemas son como pruebas, como situaciones para aprender, como alma, como espíritu. Y si no lo pasan esas pruebas, no saben poner el límite, no saben poner el freno ante esas desviaciones o ese desequilibrio mental que tienen como alma, como espíritu, pues se dejan llevar y se dejan arrastrar. Porque nadie puede decir cuando nace un niño o una niña,
puede decir de que es distinto a que sea hombre o mujer. Cuando uno normalmente dice, a ver, ¿qué fue tu hijo? Nadie dice, es varón, o perdón, nadie dice, es distinto, es raro, es medio medio. Hay expresiones que a veces uno utiliza. No decimos eso. Decimos solo dos cosas. O es mujer o es hombre. Entonces, la naturaleza es perfecta. Somos los hombres que tendemos a desviar esas situaciones. Entonces, la explicación es mucho más profunda. Cuando la medicina lo ve solamente desde el aspecto físico, pues no va a comprender quizás lo que uno le está diciendo, porque esas desviaciones que uno tiene ya como alma, como espíritu, viene de muchas vidas o de otras vidas. ¿Y por qué? Porque quizás en una vida anterior yo como hombre o como mujer he hecho mal uso del sexo, he abusado de ello. Entonces vengo con esas perturbaciones o esos desequilibrios mentales, es decir, del alma. Entonces son situaciones que yo necesito como alma, como espíritu, aprender en esas condiciones para progresar. Pero muchas veces no paso la prueba. En vez de pasar la prueba, me complico más la situación. Y si uno pregunta a esas personas que están en una situación de ese tipo, o en esa situación de homosexualidad o de lesbianismo, esos seres no son felices. Sufren, son ya por ellos mismos o por la marginación o la discriminación que muchas personas le dan. Pero con esto no estoy diciendo de que nosotros tenemos que marginar, discriminar a esos seres. Son como nosotros. Y es más, nosotros, los seres humanos, como alma, como espíritu que somos en esencia, no tenemos sexo. El sexo es específicamente relacionado al cuerpo físico, a lo fisiológico, pero como alma, como espíritu, no tenemos sexo. Es decir, nosotros, en esa de la pluralidad de existencias, vamos a seguir o vamos a nacer muchas veces como hombres, otras veces como mujeres, para seguir evolucionando. Y en ese camino de la evolución, pues nos puede pasar esas situaciones por el abuso que hacemos del sexo. Por eso es importante, las personas que estén metidos en este exceso, estén abusando del sexo, no lo sabemos que en la próxima existencia en qué condiciones van a venir. Bien. Sí. Hay la creencia de que cuando una persona tiene en el pensamiento el sexo, todo el tiempo habla de sexo y quiere tener sexo a cada rato, se crea enfermedades venéreas en el cuerpo físico y otros dicen de que por eso vienen los problemas de la próstata. Bien. Las personas que están constantemente generando pensamientos eróticos, sexuales, cuando no tienen el control sobre ello, de hecho que van a causar perturbaciones a su cuerpo físico. Y muchas veces nosotros no sabemos por qué nos pasa una situación. Yo conocí una persona, en lo particular, era una persona que tenía poder económico, porque sus padres eran empresarios y tenían dinero, y él estudió y ya tenía la carrera, y después empezó a retomar el negocio de sus padres, y le iba muy bien económicamente. Y físicamente era muy atractivo para las mujeres, porque era hombre. Y entonces tenía la oportunidad para poder pues estar con las mujeres que él quería. Y empezó así. No tenía una sola pareja, tenía 2, 3, y una oportunidad me contó que tenía 5 parejas a la vez. Pero en ese mundo de placer, por las situaciones que él llevaba, él se dio cuenta de que tanto era su exceso y empezó a perderlo, ese placer, ese gusto que tenía por las mujeres, y estaba buscando, ya no en mujeres, sino querer tener placeres con hombres. Entonces, estar tanto con el pensamiento en las cuestiones eróticas, sexuales, te lleva a otras situaciones muy perturbadoras para el ser humano. Y también te causas problemas
y él tenía insomnio, porque pasaba toda la noche pensando solo en sexo. Entonces, tener insomnio causado por el exceso de sensualismo ya es un problema. Y el no dormir, el no descansar adecuadamente, te trae otros problemas físicos. Y además él tenía alergias, tenía comezones en el cuerpo físico. Entonces, era la actitud equivocada, el exceso que tenía por la condición en la que vivía, pues le estaba causando sufrimiento. Y esa persona, aparentemente para muchos era envidiable, era lo que uno a veces quería estar en la condición de él, pero no, en el fondo sufría y estaba en una situación muy tormentosa. Entonces, de alguna manera, estar con esos pensamientos en exceso, movido por el sensualismo, sí te trae perturbaciones en el cuerpo físico. Quizás no es necesariamente una enfermedad venérea, pero otro tipo de afecciones en el cuerpo físico puede haber. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta más? Entonces, ¿cómo una persona va a poder lograr poner en su límite el sensualismo? Qué importante la pregunta. Entonces, ¿cómo vamos a poner en su justa medida, cómo ponerlo en su límite el sensualismo en exceso? Sócrates decía, conócete a ti mismo. Y ese es el problema de la humanidad. Nosotros no nos conocemos. Entonces, cuando nosotros empezamos a conocernos y partimos de que nosotros no solamente somos este cuerpo físico, vamos a comprender de que más que un cuerpo físico somos un alma, un espíritu, que piensa, siente y actúa, que tiene imperfecciones morales por las cuales tiene que trabajar. Y cuando identifica el ser humano o la persona que tiene sensualismo en exceso, está su pensamiento constantemente en el sexo, todo lo ve relacionado al sexo, la broma, sus conversaciones, todo lo que hace, toda su actividad está relacionado al sexo, al erotismo, significa que está cometiendo un exceso movido por ese sensualismo. Y cuando uno identifica ese exceso, va a poder aprender a ponerlo en su justa medida. ¿Cómo? Modificando mi forma de pensar, razonando de que si yo sigo en este mundo o con estos pensamientos, me voy a acarrear problemas, voy a crear problemas a los demás. Entonces, haciendo ese trabajo de dominio a sí mismo, de resistencia a ese exceso de sensualismo que está en uno, nosotros podemos limitar o podernos poner un equilibrio. Entonces, y eso es lo importante, y es la base para conocerse a sí mismo y poder empezar a poner límites a todos esos excesos. Bien, ¿alguna pregunta más? Si no hay más preguntas, yo quiero terminar con una frase del gran maestro León Denisard Rivail, más conocido como Allan Kardec, el codificador de la doctrina espírita. Decía, Dios no condena los goces terrestres, sino el abuso de esos goces en perjuicio de las cosas del alma. ¿Qué quiere decir esto? El Creador, Dios, o el nombre que quieran ponerlo, nos ha dado esos disfrutes para poder excitarnos, para poder estimularnos a poder para poder seguir viviendo y evolucionando en este mundo. Porque imagínense si no tuviéramos ese deseo, ese placer por querer las cosas o por querer algo en la vida, nada se nos movería, ni traeríamos hijos. ¿Por qué? Porque imagínense por egoísmo, pues no, yo para qué voy a ayudar o para qué me voy a sacrificar la vida, porque traer hijos es una responsabilidad grande, es un deber muy grande, entonces no lo haríamos. Pero muchas veces ahí está esa tentación o esa condición que el Creador nos pone para poder estimularnos y seguir adelante
en este mundo del progreso intelectual y moral. Entonces, por eso el tema no es dejar de disfrutar la vida a través de esos placeres, sino es saber ponerle un equilibrio, ponerle un límite. Entonces, ese es lo más importante. Entonces, de esa manera, con este mensaje de este maestro, termino la conferencia. Muchas gracias.